Nuevamente, buenos días para todos, hermanos, bienvenidos que nos acompañan. Quisiera leer, hermanos, una porción de la Escritura, realmente para que la meditemos entre todos, para que podamos entre todos meditar en esta porción, porque realmente uno aquí al frente se siente incapaz de muchas cosas, pero entre todos meditándola podemos realmente sacarle el mejor provecho que ella tiene. Vamos a leer entonces en Mateo capítulo 14. Vamos a leer del versículo 22 en adelante. Quisiera poder entender ahí, y no voy a entrar en explicaciones como significado de la fe, significado de orar y todas aquellas otras cosas que vamos a ver. Por eso digo que las desarrollemos entre todos como tal. Esto después de la alimentación de los 5,000, vemos al Señor allí haciendo algo muy interesante. Es que la gentileza, primero vamos a ver la gentileza de Él, vamos a ver el amor, vamos a ver la misericordia, vamos a ver muchas cosas que realmente tenemos en el Señor, pero en el transcurrir de nuestros días, nuestro vivir con Él, pensemos, hermanos, si realmente esto que vamos a leer es real para nosotros, es real para nosotros. Entonces, dice la Escritura así, verso 22, capítulo 14 del libro de Mateo, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Qué gentileza del Señor. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Quisiera ver cuánto tiempo pasamos solos orando, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hermanos, quiero que meditemos cuántas veces hemos tenido el viento en contra de nosotros. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El Señor siempre está andando, está viendo en cada uno de nosotros. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: qué hermosura, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero muchas veces retamos nosotros y dudamos. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No era difícil para el Señor, y llega y dice, y él dijo: ven, ven. Y descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Hermanos, algo para pensar. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Esta salvación era de que no se ahogara en el mar. Al momento Jesús no lo dudó. Él no lo duda en ayudarnos, no lo duda en salvarnos. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y cuando ellos subieron a la barca,
se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Por eso decía, hermanos, muchas veces he escuchado, muchas veces lo hemos leído, pero qué hermoso es poder tener una lectura y poderla compartir con los hermanos, y que los hermanos la puedan compartir con la persona que está aquí dando la lectura, porque es que realmente, vuelvo y repito, simplemente somos un instrumento, pero si ese instrumento no es tocado, si ese instrumento realmente no es sentido para lo que es, ese instrumento queda solo, no sirve. Algo interesante es que enseguida Jesús, comenzamos a hablar, hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Hermanos, yo quisiera que pensáramos en un evento como tal. El primero que se va es el homenajeado. Es el primero que se va. Aquí el Señor fue el último. Aquí el Señor, vemos su amabilidad. Vemos qué amor tan grande. Yo me imagino cuánta era la multitud que había, porque si vemos en los 5.000, en la alimentación eran muchos. Vemos cómo sería el prado, cómo quedaría todo, me imagino. Pero él fue quien se quedó a despedir esa gran multitud. Hermanos, vuelvo y lo digo, no es que una sola persona se la sepa todas. No, aquí es algo interesante lo que él nos da a entender a nosotros. Es la amabilidad que hay para con las personas, y allí fue para con esa multitud, para que nosotros tengamos el presente. Por eso lo digo, que todos meditemos cada uno en lo que estamos leyendo. Dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Algo también para aprender en ese sentido. Estamos en un evento, estamos despidiendo a la gente. ¿Qué es lo que sigue en adelante? ¿Qué es la enseñanza que el Señor nos da realmente a cada uno de nosotros como creyentes? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer como personas, como siervos del Señor en este momento? Es la enseñanza que Él nos da. Dice que a orar aparte. ¿Cómo sería la oración? Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Solo. ¿Cuántas veces pasamos solos nosotros en oración con el Señor? ¿Cuántas veces nosotros como decía el hermano, arrodillamos nuestro corazón al Señor para realmente estar firmes con Él? Pero dice el versículo 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Ahora estamos orando, pero también tenemos aquella barca azotada por las olas. Dice: porque el viento era contrario. Hermanos, otra cosa que tenemos para pensar nosotros es: ¿cuántas veces hemos tenido nosotros el viento en contra de cada uno de nosotros? Vuelvo y lo digo, en nuestras actividades diarias siempre lo vamos a ver, siempre lo vamos a percibir. ¿Y cuántas veces hemos estado firmes delante del Señor? Pero también pensemos, hermanos, si alguna vez hemos querido salir nosotros por sí mismos de allí, de aquellos vientos contrarios, por nuestra cuenta, por nuestra voluntad, sin esperar, sin orar al Señor, pensando que me tocó muy duro o muchas cosas podemos pensar ahí. Por eso digo que entre todos, hermanos, tenemos que meditar lo que estamos leyendo.
Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, un fantasma. Hermanos, meditemos, porque uno podría decir, realmente, en este momento, uno andando con el Señor, viéndole, estando con Él, en ese momento, podría conocerlo, podría decir si Él es. ¿Por qué? Porque he pasado tiempo con Él, ¿sí? De lejos. Pero ellos no tuvieron esa visión. Hermanos, alguna vez nosotros no hemos tenido esa visión de que tenemos X o Y motivo, un problema, y dudamos, hermanos. Eso es para que nosotros tengamos presente. Mire, ellos dudaron. Podían decir: sí, viene ahí, vea la ayuda de nosotros, Él es, ¿sí? Sin miedo, sin temor. Pero no, ellos lo primero que vieron es las olas, el viento, nos vamos a ahogar, nos vamos a morir, ¿qué hacemos? Se presenta el Señor ahí y dice: no, eso es un fantasma. Hermanos, la verdad que solamente hablo lo que el Espíritu Santo me pone en mi mente y en mi corazón para decirlo. No lo puedo decir más allá, pero como creyentes sí tenemos miedo, obvio, sí sentimos temor, pero sabemos que el único que nos puede ayudar es nuestro Señor. Pero a veces lo dudamos, a veces entramos en duda. ¿Qué hago? ¿Para dónde cojo? Mejor dicho, muchas cosas de las cuales, hermanos, como hijos de Dios, no las debemos tener. Dice: no temáis. Y dieron voces de miedo, tuvieron mucho miedo. Yo digo que estamos en este mundo, sí, obvio, no lo puedo negar. Yo también he tenido sustos, he tenido muchos sustos, realmente no se puede negar. Pero hermanos, siempre tenemos a uno que nos tiende la mano y no nos deja ir. Tengámoslo presente, sea donde sea, sea como sea, en la situación que sea, ahí está aquel que nos da la mano y no nos deja hundir en aquellas horas. Ese viento contrario, Él nos lo hace nuevamente ir el viento correcto. Hermanos, no tengamos esa forma de pensar de que, ¿cómo hacemos? Ellos con miedo, dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, Él les habló diciendo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado a nosotros? Como dice la Escritura, de muchas formas, de muchas maneras nos ha hablado, pero todavía dudamos. Dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Creerle de una vez. Si Él es el que le hablas, ¿qué es lo que debemos hacer? Creerle de una vez. Decir: sí Señor, así es. Pero nosotros lo hemos hecho. Aquí llega y dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si le está hablando el Señor, no tengan miedo. Si le está diciendo que Él es, no temáis, y todavía tenemos miedo, dudamos, estamos dudando. Es como cuando una persona me dijo una vez: es que yo dudo de mi salvación. Si duda de su salvación, arrepiéntese nuevamente y sea salvo. Si es que está dudando, y no dude. No dude que el Señor Jesucristo fue el que murió en la cruz. No dude que Él fue el único, como el hermano decía, que por amor al mundo murió en esta cruz. Y que todo aquel que en Él cree, Él le salva. Y no le está dando una prórroga de 3 meses, 4 meses. No, como cuando uno entra a una empresa y le da
3 veces a uno, 2 veces de pruebas si sirve o no sirve. Lo ven de una vez, le dice, si cree en él, le dice, eres salvo. No creyó. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice? ¿Será que le queda muy difícil a él hacer andar a alguien correctamente? Hacer andar a alguien sin que se vaya por el abismo, sin que se hunda, sin que se ahogue. Le dijo, ven, ven. ¿Y este hombre qué hizo? Fue, iba andando, pero iba así. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que qué pasará? ¿De verdad? Pues comenzó a hundirse porque dudó. Comenzó a hundirse porque dudó. ¿Qué le tocó exclamar? A él. ¿Y qué hizo él? Tendió su mano, le levantó y le reprochó: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Lo levanta, lo saca de allí, pero le hace esa corrección. Tengamos en cuenta, hermano, Él nos corrige, Él nos ayuda, Él nos instruye, Él nos hace andar sobre las aguas, pero siempre tengamos cuidado, que Él siempre nos corrige. Lo saca, lo levanta, lo lleva a la barca, van los dos, pero le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hermanos, ¿cuántas veces nosotros dudamos realmente del amor de Dios? Dudamos de aquel varón perfecto, que vuelvo y repito, quien murió en la cruz por nosotros, aquel que recibimos en el corazón un día. Acordémonos ese día en que recibimos a nuestro Señor Jesucristo en el corazón. Confesamos que Él era nuestro Salvador, que Él era el todo para nosotros, el todo para nosotros, que sin Él nada podemos hacer, que sin Él no valemos nada, que sin Él no somos nadie. Ese día, eso lo dijimos. Acordémonos, aquel hombre dudó y por eso se estaba hundiendo. Hermanos, para reflexión, por eso le digo, no solamente yo que lo diga, sino cada una de nuestras mentes, de sus corazones, que estén pensando en todo esto que a diario acontece para cada uno de nosotros. Es algo real. Interesante pensar que el Señor lo levanta, van los dos, entran en la barca y todo quedó calmado. Todo quedó calmado. Dejemos entrar a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Tengámoslo ahí. Retengámoslo. Llevémoslo dentro de nuestra barca. Tengámoslo realmente. Vivámoslo realmente. Escuché una vez también que decir creyente no es solo decirlo, que decir soy hijo de Dios no es solo decirlo, que decir un día me arrepentí de todo corazón y recibí al Señor Jesucristo en mi corazón y Él mora en mí, no es solamente decirlo, es vivirlo realmente, es vivirlo. Muchos hermanos en un rincón viven realmente, tienen al Señor Jesucristo en su corazón, y tengo que decirlo con mucho temor, que cualquiera de los que se paran muchas veces al frente de cada uno de nosotros, aquel chiquito allá, aquella persona que se ve que no sirve para nada, que no hace nada, muchas veces, hermanos, tengo que decirlo, que es una persona realmente viviendo por el Señor. Hermanos, que eso lo tengamos presente, que eso lo podamos tener nosotros en nuestra vida diaria. Nadie es más ni nadie es menos en el Señor. Todo aquel que ha creído en el Señor como el único y verdadero Salvador es una piedra viva donde esté y como esté.
hermanos, tengámoslo presente. Eso es importante para cada uno de nosotros. No dudemos de aquel único y verdadero Salvador. Llevemos en nuestra mente, cada momento, ese paso que hicimos. Ese momento cuando le dijimos que Él era el todo para nosotros, que no había otro como Él. Yo siempre lo digo en las oraciones, siempre lo digo. Doy gracias porque no hay otro como Él. Y así es, no hay otro como Él. En la circunstancia que nos encontremos, donde estemos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por aquel humilde varón, por aquel humilde hombre que se entregó así siendo hombre en aquella cruz. Pero Padre, como hombre, 100% Dios. Aquel Padre que soportó nuestros dolores, soportó nuestra bajeza, nuestro pecado tras sus espaldas. Que Él, Padre, sin tener por qué, el Padre, Él es tu Hijo amado, Él es tu complacencia, Él es, Padre, tu electo, Él es la luz verdadera. Pero, Padre, entendiendo en esta mañana, como podríamos recordarle a Él, aquel varón perfecto, como podemos ver en Apocalipsis, aquel Rey de Reyes, aquel Señor de señores, y así lo dice su vestido y su muro. Él es el único quien nos puede ayudar en todas las circunstancias. Ayúdanos, Señor, para poder tener el entendimiento, la sabiduría conforme a tu voluntad en cuanto al camino que hemos trazado. Aquella carrera, Padre, la cual hemos empezado. Ayúdanos, Padre, a terminarla, realmente despojándonos de todas aquellas cosas, dudas y demás que nos aquejan. Te suplicamos, Señor, de todo corazón, por los hermanos que aún en este día, en esta mañana, primer día de la semana, no han podido venir. Sabemos, Padre, que están unos viajando, otros enfermos. Padre, pero en tu misericordia y tu amor te rogamos que a cada uno, conforme a tu voluntad, tú les ayudes en cada una de las actividades. Por cada uno de nosotros, Padre, te rogamos, Señor, que al haber escuchado tu palabra podamos discernir en nuestra mente, en nuestros corazones, y poder meditar y pensar que aquel varón, el cual recibimos un día en nuestros corazones, confesando que Él era nuestro Salvador y nuestro todo para cada uno de nosotros, podamos llevarlo siempre y no dudar de Él. Padre, también queremos rogar por las actividades aquí en este local, como es la enseñanza a los niños, también en Porfía y en las diferentes asambleas del país, Padre, todo lo que se lleva a cabo. Que tu santa voluntad tú seas ayudándonos, tú seas ayudando a aquellos hermanos que guían tu pueblo, que tú les des el entendimiento, la sabiduría conforme a tu santa y divina voluntad. Ahora que vamos a retirarnos a cada uno de nuestros hogares, Padre, suplicamos de todo corazón que tú nos lleves con bien y nos permita poder, Señor, continuar en este día bajo tu cuidado y protección. Así queremos quedar, Padre, te damos las gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.